Y esto es la luz, pero no funciona. A ver enfrente. What if you get hungry? De hecho estoy hambriento, no me trajeron nada desde que salimos de Roma. No me acuerdo, porque primera es, o sea, acá hay estándar, business, primera y la p*** madre con los túneles, bro. Dale. Buongiorno a tutti dalla stazione Termini, guardate, la stazione Termini di Roma, dove oggi andremo fino a Firenze con Italo Treno. Miren cómo cambió esto de los últimos 20 años. Hace 20 años acá era boleta en 0,3. Hoy vamos a viajar a Firenze con Italo Treno en su cabina más exclusiva. Diría que es la más exclusiva de toda Italia. En su salotto de primera clase. Es un salón privado dentro de su propia primera clase. Vamos a probarlo a ver si nos saca el sabor amargo que nos dejó el salotto de Trenitalia hace pocos meses entre Salerno y Firenze, que fue un desastre. Bienvenidos una vez más a Última Llamada. Me voy a comprar un pedazo de pizza en esta pizzería que está llena de gente. Fíjense ahí enfrente. Pomodoro no tiene nadie y esta tiene fila. Así que voy a encarar algo aquí. Tiene todo el sentido del mundo. Les voy a hacer publicidad. Pizza Alice, ¿ven? No hay nadie ahí. Bueno, ahora sí. Me caga. Está muy bueno. Aquí la rivalidad en todo su esplendor. Este es el lounge de Italo y enfrente tenemos el lounge de Trenitalia. Recuerden que es la línea estatal, tiene trenes de alta velocidad, trenes que cubren toda la extensión de Italia, tanto larga distancia como regionales. El salón es un espacio agradable con bastante luz natural, espacio para sentarse, muy limpio sobre todo, lo encontré. Lo que sí no tiene es oferta gastronómica de ningún tipo, apenas un café de una máquina que no voy a beber, me voy a ir a tomar el café fuera, algunas infusiones y algunos dulces para acompañarlos. Las vistas del lounge hermosas aquí al hall de Termini. ¿Cómo cambió Termini los últimos 20 años? Café, chicos, café de verdad y además regalado, 1,10 €. Qué país hermoso. Attenzione, treno in arrivo al binario 19, allontanarsi dalla linea gialla. Bien, este es el coche de primera clase que tiene dos de un lado y uno del otro, como pueden ver. No hay nadie. En estos viajé con mi madre entre, que fue Milano-Bolonia creo que fue, y aquí tienen los salottos. Los dos están vacíos. Bueno, uno está vacío porque en el otro voy yo. Per motivi di sicurezza è severamente vietato lasciare i bagagli davanti le porte di accesso al treno e lungo i corridoi. Grazie per la collaborazione. Estos asientos son de piel de poltrona Frau, que son básicamente los asientos que se les hace a Ferrari y creo que a Lamborghini también, pero no estoy seguro. Con un botón se reclinan bastante y yo creo que ya me voy a ir poniendo cómodo. Si no les molesta, obvio que no les molesta. Igualmente, esto también hay que decirlo, están muy buenos los asientos de primera clase. Tienen todos pantalla individual, enchufes, bueno, en fin, están bastante bien. Este, sobre todo el individual, está muy bueno. Y esto sería como business, que también es 2 y 1, pero un poco más espartano, ¿eh? Este es el individual, estos son los 2 en pares. Eso es lo que sería, se llama prima igual, y esto se llama... No me acuerdo, ahora se los pongo aquí debajo. Y con puntualidad suiza, mucho más que italiana, a las 14:40 en punto partimos rumbo a Firenze.
Benvenuti a bordo di Italo, da Napoli Centrale a Torino Porta Nuova. Il treno fermerà a Roma Tiburtina, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Reggio Emilia AV Medio Padana, Milano Rogoredo, Milano Centrale, Torino Porta Susa, Torino Porta Nuova. Toda la terminación de esta cabina es absolutamente espectacular. Incluso esto, ¿ven? Se cierra la puerta. Ahí. Y la privacidad es total. Bueno, lindísimo. Voy a mostrar aquí enfrente. ¿Ven cómo salen las pantallas? Se acomodan y son individuales. Bien, los botones son pocos y bastante intuitivos. Este tira el asiento hacia adelante, este lo pone en su posición horizontal. Y esto es la luz, pero no funciona. A ver, enfrente. Sí, enfrente sí. Bueno, un punto negativo, no me funciona la luz. A ver la otra. Sí. Invitiamo i viaggiatori che devono scendere a prepararsi, avendo cura di recuperare bagagli ed effetti personali. Vi ringraziamo per aver scelto Italo e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Arrivederci. Nos estamos alejando de Roma, empezamos a dejar atrás la ciudad, empieza a verse un paisaje un poquito más agreste, aunque todavía habitado. Bueno, en Italia es difícil ver espacios muy amplios inhabitados porque son como 70 millones en un país muy pequeño, pero igualmente sí, en un ratito entraremos a una zona de campo. Ya campo, poca civilización. Estamos prácticamente a mitad de camino entre Roma y Florencia. Buonasera, per la passaggio consigliate il codice biglietto per favore. Sì. Grazie. Buon viaggio, signore. Es el lavabo, es pequeño, todo con sensores, miren ahí de hecho se ven los... Otra cosa es que funcionan, pero tienen sensores. Se puede trabar, esto es una cosa importante, con un dedo, digo, sin necesidad de estar clic girando una maquinita. Tiene también enchufe para quien se afeita, ¿no? A 220. Un estantecito, poco más. Jabón, agua, no potable obviamente. Y secamanos. Bueno, este Salotto es infinitamente superior en calidad, en terminación, en privacidad y demás, en limpieza al Salotto de Trenitalia. Por tanto, les recomiendo que si en un mismo trayecto tienen ambas posibilidades, elijan Italo. No digo en otros ambientes, porque la primera de Alitalia... no digo en otros ambientes, porque la primera de Trenitalia no está mal tampoco. Pero el Salotto realmente es muy superior. Es más moderno también. Los otros tienen ya unos años. Este es el monitor del sistema de entretenimientos. Está bueno, a ver, tiene bastante contenido. Pueden deslizar con el dedo. Bastante contenido para un viaje de nada que es este. Está Gomorra 4. Eso me hubiera interesado verlo. Salimos del túnel y cambió la luz. Pero bueno, nada, está bien. Tiene buena definición. Tarda un poquito en reaccionar. What if you get hungry? De hecho estoy hambriento, no me trajeron nada desde que salimos de Roma, o sea, no entiendo eso. Entiendo que esto incluye un snack y una bebida, qué sé yo. Bueno. Entre coches hay de estas máquinas de vending con un montón de productos a precios súper razonables,
O sea, 2 euros todo prácticamente, el agua 1,50 y los snacks todos a 2 euros. También hay una máquina de café, bueno, no sé yo, es de Lavazza, pero vas a ver. La c*** de tu madre, todos túneles, boludo, dale, bro. Estos no son ajustables, los reposacabezas. Roma-Firenze es 1 hora 36 minutos, es muy corto. En este salotto el precio es de 120 euros, lo cual no es barato, tampoco es caro, pero no es barato. En los asientos que les mostré antes no es primera, esta, ¿cómo se llama? Uno abajo, nunca me acuerdo, porque primera es, o sea, acá hay estándar, business, primera y la puta con los túneles, bro. Dale. Los asientos que les mostré antes de este mismo coche, pero fuera del salotto, estaban alrededor de 75 o por ahí. Llevamos más o menos 1 hora de viaje y todavía no me sirvieron nada. Entiendo que esto viene con snacks y bebidas, pero nadie me ofreció nada y aquí todavía estoy la p***. Ya cuando empiezan los cipreses es una clara señal, los ríos, una clara señal de que estamos llegando a Toscana. Qué lugar. No lo había pensado así, pero es interesante que este trayecto básicamente une 2 de las ciudades más lindas del planeta. Roma con Florencia. No sé cuántas ciudades más lindas que Roma y Florencia hay en el planeta, o con cuántas puede competir, ¿con 5? ¿10? Bueno, ya estamos en Campo di Marte, en Firenze. La próxima, 3 minutos, estamos en Santa Maria Novella, que es la parada de este tren. Y nadie me dio de comer. Siamo in arrivo nella stazione di Firenze Santa Maria Novella. Invitiamo i viaggiatori che devono scendere a prepararsi, avendo cura di recuperare bagagli ed effetti personali. Vi ringraziamo per aver scelto Italo e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Arrivederci. Estos trenes, miren, estos trenes de Italo son graciosos porque tienen nombre de música dependiendo. Este se llama blues, hay otro que se llama jazz y hay otro que se llama rock. Y dependiendo de las distancias que recorren, tienen nombre diferente de diferentes géneros musicales. Es divertido. Il tragitto non si serve niente di bevute o snacks o qualsiasi cosa? Dove era salito? A Roma. No, non è che lo voglio sapere. Sì. Guarda, scusi, patatine, sicuramente no? sbaglio Per il prossimo treno. un'acqua, qualcosa. No, va bene così. No, ma scusi, Grazie, anzi, no, scusa. mancherebbe. Chao Salotto, te dejo seguramente en peores manos. Desembarcamos. Ok, llegados. Club se llama la primera clase, la madre. Todo el viaje sin acordarme. Tenemos aquí el mejor tren de Italo y tenemos aquí la mejor Freccia de Trenitalia. Estos son los 2 mejores trenes de Italia que compiten directamente entre sí. Además, los Frecciarossa, o sea, estos que están partiendo, son los ETR 1000 que tiene Irio en España. Son el mismo tren con un interior diferente. ¿Ven lo que les contaba antes de los trenes regionales en Italia? Me faltaba pop. O sea, hay pop, blues, jazz y rock. Dependiendo a dónde vas, son todos distintos además entre ellos. Está buenísimo. Todos de Trenitalia, obvio, la compañía estatal. Muy bien, llegados. No sé si se va a escuchar algo porque esto es un quilombo terrible, peor que Roma. Firenze, estación de Firenze. Aquí fue donde me vine a vivir cuando salí de Argentina muy jovencito, así que me trae enormes recuerdos este lugar. El viaje estuvo estupendo, pero no se acordaron de traerme comida. O sea, no lo recordaron, se les pasó un desastre. Por el resto, impecable. En horario, cabina estupenda, limpieza muy bien, el estado de las cosas, a pesar de que la luz no funcionaba, es un detalle menor. Muy superior a Trenitalia. Dicho esto, si les gustó el video, denle un pulgar para arriba, aquí abajo. Déjenme su comentario también si tuvieran alguno y suscríbanse al canal. Por favor, suscríbanse, no sean vagos, le dan tic a suscribirse y ya está. Les mando un abrazo enorme, me voy a disfrutar de la Pascua toscana, estoy harto de este viaje.
last call for passengers on flight